Bueno, ahora vamos a seguir con la estadística y lo que vamos a hacer es estudiar los parámetros estadísticos y vamos a ver qué son y en qué consisten. Vale, primero pensaba que es un parámetro. Alguien dijo, ¿qué es un parámetro estadístico? Primero, ¿qué es un parámetro? Es un número que indica el valor de algo. Por ejemplo, si te dijeran el parámetro de las zapatillas, ¿qué es? En el fondo es el número de calzado. Ah, yo uso un 35, yo uso un 42, yo uso un 38. Eso sería el parámetro que mide, pues, la longitud del pie. Pues, por así decir, un número que le pones a algo. Vale, o sea que ese es el parámetro. Vale, entonces, parámetros estadísticos. Imaginaos que tenemos, esto sería una especie de polígono de frecuencias de algo que hemos estudiado y lo hemos dibujado así. Pues hay dos tipos de parámetros. Parámetros de centralización y parámetros de dispersión. Vale, los parámetros de centralización me miden en torno a qué se ponen todos los datos que tengo. Es como una especie de media, ¿no? En torno a qué tengo todos estos datos. Hombre, lo más habitual que es, lo más habitual está aquí. Es como, sí, en torno a dónde está lo más habitual. Pero eso, y hay tres tipos. Uno se llama media, otro que se llama mediana y otro se llama moda, que ahora los estudiaremos. O sea, parámetros de centralización, ¿en torno a qué están? Y luego hay parámetros de dispersión, que los explico aquí, pero que lo veréis en cursos más adelante. Pues son a cuánta distancia al centro están. Es decir, que disperso, ¿qué significa? Cómo de anchos son estos datos. Por ejemplo, estos de aquí estarían poco dispersos, porque todos los datos están como cerca de la media. Pero imaginaos que en vez de hacer así esto, es como mucho más, si fuese una gráfica mucho más abierta, ¿no? Pues a lo mejor habría una media, pero la dispersión sería muy grande, porque los datos estarían muy abiertos. Pues esto es a cuánta distancia están del centro. Aquí la distancia es poca, porque están todos contenidos, pues aquí hay poca dispersión. Bueno, vamos a empezar estudiando la media, la mediana y la moda. En primer lugar, la media. Es el típico dato en el que todos vosotros estáis bastante más habituados a utilizar. Pues la media es el valor promedio de todos los datos. Aquí es igual a la suma de los datos partido por el número de datos, que no es lo mismo. Suma de datos entre el número de datos. Y siempre se pone de esta manera, se escribe con una X y la raya encima. Siempre que veis eso puesto de esa manera, significa que es la media. ¿Vale? Pues ejemplo primero. Imaginaos que tenemos, es muy sencillito este. Tengo tres exámenes, me saca un 5, un 7 y un 9. Pues, ¿cuál es la media? Pues la suma de los datos, 5, 7 y 9, partido por el número de datos. ¿Cuál es el número de datos? Tengo 3. Pues lo sumo, 21 entre 3, 7. La media de mis exámenes sería un 7, estaría bien, notable. Vale, imaginad que tengo ahora, he hecho aquí una especie de estudio estadístico y que tengo estudio del número de hermanos sobre 20 personas. Entonces he ido preguntando y me han dicho, yo tengo uno, un hermano, dos, tres. He ido preguntando y tengo este estudio. Pues aquí podría sacar una tabla y decir que con un hermano hay 10 personas, que con dos hermanos hay 8 personas y con tres hermanos hay 2 personas. Vale, ¿cuál es la media? Es la suma de los datos. Pues ¿qué tendría que hacer? Sumar 1 más 1 más 2 más 2, sumar todos estos datos. Hombre, si son cientos de datos es más complicado. Imaginaos que lo tengo puesto en la tabla, pues ¿cuántas personas tiene un hermano? 10. Pues 10 por 1, 10 hermanos. ¿Cuántas personas? 8 tienen 2 hermanos. Pues son 16 hermanos en total. ¿Y cuántas personas tienen 3 hermanos? 2. En total, ¿cuántos hermanos son? 6. La suma de todos los datos. ¿Cuántos datos tengo en total? 10 más 16 más 6. Pues 10 más 16 más 6 son 32. 32 ante el número de datos quedan 20, pues 1,6. En este caso me daría que tengo 1,6 hermanos. Vale, esta es la media, que es como lo más habitual. Vale, vamos a pensar cómo sería el siguiente, la mediana. La mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos, ordenados de mayor a menor. Vale, el lugar central, muy importante, de todos los datos. Pues si seguimos con los ejemplos anteriores, pues si las notas eran 7, 5, 7 y 9, lo que tengo que hacer es ordenar todos esos datos. Pues 5, 7 y 9. ¿Cuál es el valor central? Pues de estos tres datos, el del medio será el valor central, el 7. Pues la mediana es el 7, así de sencillo, no hay que prácticamente calcular nada. Simplemente ordenar esos datos. ¿Qué pasaría si tengo aquí 20 datos? El anterior, ¿os acordáis? Que tenía estas 20 personas con un montón de datos. Pues lo primero que tendría que hacer es ordenarlos. Y si los ordeno, pues me saldría una cosa así, que tengo 10 veces un hermano, 8 veces 2 hermanos y 2 veces 3 hermanos. Pues son los 20 datos ordenados. ¿Cuál es el que ocupa la posición central? Ahí va, tengo un problema, porque como son 20 datos y son pares, la posición central estará entre el 10 y el 11, ¿no? Si voy contando por ahí, la posición central caería entre este 1 y este 2.
puesto que la posición 10 es el 1 y la posición 11 es el 2, y dices, ¿y cuál cojo de las dos? Es como que está en medio de este de aquí, la posición central. Pues no importa, entre 1 y 2, entre estos dos valores, la posición central ¿cuál es? El 1 y medio. Pues cojo la mitad de estos dos. Pues 1 y 2, 3, entre 2, 1 y medio. Pues la mediana sería como el punto medio que está ahí dentro. Vale, esta sería la mediana y se representa siempre con la M. Vamos a ver por último la moda, que es como el más fácil de todos, la verdad. La moda es el valor que más se repite, así de sencillo. ¿Qué es la moda? Lo que se lleva, lo habitual. Pues aquí hay que cambiar los datos. He pensado, imaginaos que sí, son kilogramos, ¿no? Que hago un estudio del peso de una clase o de quien fuera. Pues tengo entre 50 y 60, 60 y 70, etc. Estos son en los kilos, los intervalos. Si os acordáis, esto se llamaban las clases. Las clases en las que he dividido mi estudio. Y hay 15 personas, entre este peso, 20 personas, 18 personas y 10 personas. Vale, ¿qué es lo que más se repite? El 20. Pero que esto es número de personas, no penséis que son 20 kilos, no. 20 personas tienen entre 60 y 70, es decir que la moda está entre 60 y 70. Claro, esto es un intervalo, y a mí la moda tiene que ser un dato concreto. Pues siempre que me den un intervalo, lo que más se repite es este intervalo, cogeremos el punto medio. Entre 60 y 70, ¿cuál es? 65. Y si os fijáis, hace tiempo ya dijimos lo que era el punto medio de una clase. Os pregunto, ¿cómo se llama esto? El punto medio de una clase, ¿cómo se llama? La moda que será la de esta clase. ¿Cómo se llamaba? Así que en clase me lo tenéis que decir. Otro ejemplo, pues con el anterior, ¿verdad? Con el ejemplo del estudio del número de hermanos. Pues había, pues con un hermano, 10 personas, con dos hermanos, 8 personas, con tres hermanos, 2 personas. ¿Qué es lo más habitual? 10 personas. 10 personas tienen un hermano. ¿Cuál es la moda en este caso? Que la gente tenga un hermano. Eso es lo más habitual de todo. La moda sería un hermano. ¿Vale? Pues ahora os pongo un ejercicio para que intentéis. Pues si tengo esto aquí, estos datos, halláis los valores centrales, imaginaos que son notas, lo pasáis al cuaderno y lo intentáis, notas de exámenes, que tengo un 5, un 7, un 6, un 7, un 7, un 5, un 9, bueno, estas son las notas de unos exámenes de una clase. Pues quiero que añadiréis los valores centrales de estos datos, tanto la media, como la mediana, como la moda. Y os hago una pregunta. ¿Se podría utilizar hallar, por ejemplo, la moda? ¿Se podría hallar, no, la mediana, siempre en algún caso que tenga variables estadísticas que sean cualitativas? Os dejo estas dos preguntas. Primero, hallar los valores centrales de todo esto que está aquí. Y segundo, ¿se puede hallar la media en un estudio con variables cualitativas? Bueno, pues eso queda de deberes para casa, así que ánimo.